Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Y FECODE reitera que no está de acuerdo con el regreso a clases presenciales bajo la modalidad de la alternancia si no existen las condiciones de bioseguridad para ello. A continuación vamos a escuchar al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien habla al respecto. Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE. Desde nuestra federación y los sindicatos filiales insistimos en que no podemos retornar a las instituciones educativas hasta tanto no se cumpla con todos los elementos y los protocolos de bioseguridad. Hasta tanto el gobierno no invierta lo que tiene que invertir en las instituciones educativas para garantizar la seguridad en la salud y vida de los niños, los docentes, directivos docentes, padres de familia y comunidad educativa. Ha quedado demostrado que los niños son transmisores de la enfermedad. La escuela se constituye como un fuerte factor de transmisión del virus. Así lo dicen los estudios científicos. Y las cifras crecen. De acuerdo a Fiduprevisora, en lo que tiene que ver con el magisterio y los familiares, hay las siguientes cifras. 95.000 casos probables entre docentes y beneficiarios. En Antioquia y Chocó nada más hay 12.324 casos probables. En el país se han confirmado 30.685, de ellos 3.028 en Antioquia y Chocó. Han fallecido 1.030 educadores y beneficiarios. En Antioquia y Chocó han muerto 142 educadores y beneficiarios. 42 son docentes. Por eso desde FECODE llamamos a los gobernantes a aplazar la alternancia, porque hoy se está haciendo un simulacro de formación pedagógica. Están yendo solamente 10 o 15 de 100 estudiantes a la institución educativa. Esto es discriminatorio y es un simulacro de querer a los niños. Y desde el sindicato ADE también siguen luchando para no regresar a las clases presenciales sin condiciones previas y verificables. Los docentes, directivos docentes, padres de familia y la comunidad educativa en general, nos preocupan las implicaciones jurídicas y de salud en la situación de pandemia y el alto riesgo de contagio por el COVID-19. Que conlleva la presencialidad en las aulas a los niños y jóvenes de Bogotá, Distrito Capital, sin las condiciones de bioseguridad previas y verificables, incluyendo la infraestructura, personal adicional de servicios generales, enfermeras escolares y la vacuna, entre otros. La irresponsabilidad de las doctoras Claudia Nayibe López Hernández y Egna Bonilla
respectivamente alcaldesa y secretaria de Bogotá, al tomar la decisión de obligar a los docentes a regresar a las aulas en alternancia, trasladando la responsabilidad al gobierno escolar, directivos docentes, padres de familia, con el riesgo de propagar focos de contagios masivos del COVID-19 a la comunidad educativa. Es decir, que la administración no quiere ocuparse de las garantías para salvaguardar la vida de la comunidad educativa. Es por ello que la Junta Directiva y la Comisión Jurídica hemos elaborado unos documentos para la exención de responsabilidad frente a las posibles demandas y procesos disciplinarios que pueden sobrevenir por el contagio de los alumnos y sus familias. ¿Qué es la exención de responsabilidad? Es la exoneración, liberación o ausencia de responsabilidad de una posible acusación de un hecho punible con ocasión de una acción o de una omisión. Está consagrada en el Código Penal, artículo 32. Y para el caso que nos ocupa, en los numerales 4, 5 y 8. Los leo textualmente. 4. Se obra en cumplimiento de orden legítimo de autoridad competente emitida con las formalidades legales. 5. Se obra en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. 8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. Ustedes, compañeros, van a encontrar colgados en la página la ADE 3 documentos. El primer documento de docentes para rector y consejo directivo. El segundo documento de rector para la doctora Egna Bonilla, secretaria de Educación. El tercer documento del consejo directivo para la doctora Egna Bonilla, secretaria de Educación. Estos documentos se radican únicamente cuando nos informe ya sea el consejo directivo o el rector que debemos hacer presencialidad. Compañeros, recuerden que los docentes y directivos docentes decimos no a las clases presenciales con alternancia y sin condiciones de bioseguridad. La lucha no solamente es jurídica, también está en las calles. Y la Central Unitaria de Trabajadores CUT también apoya la justa lucha del magisterio en este momento por obtener garantías para el regreso a clases presenciales. Escuchemos a continuación a su presidente Francisco Maltés Tello. Primero, la vida de los niños. Para que los maestros se reintegren a sus labores, se hace necesario que todas las instituciones educativas tengan protocolos de bioseguridad aprobados por las respectivas secretarías de salud de los entes territoriales. Y esto incluye necesariamente la adecuación de baterías sanitarias. Eso incluye que se tenga procesos de ventilación muy fuertes en cada una de las aulas escolares. Y asimismo se requiere que docentes, directivos docentes y administrativos tengan los elementos de protección personal para poder cumplir las funciones que se les han asignado. Mientras tanto, será difícil el retorno a las clases presenciales, lo que se llama hoy la alternancia. Escuchemos también a continuación las declaraciones del presidente de FECODE, William Velandia, con respecto al regreso a clases de manera presencial. Si algo quedó claro y lo hemos dicho a la luz pública y lo hemos planteado en todos los espacios, la educación presencial jamás podrá ser reemplazada. Eso es un eslogan de realidad, que hay que, como decimos nosotros, decirlo en todos los espacios, porque si algo desnudó esta pandemia es la necesidad del acompañamiento de los maestros, la importancia de los maestros en esa construcción social, pero esa construcción social que abarca desde la defensa de la vida, la salud y la educación de nuestras comunidades educativas. Y entonces por nosotros decimos, ¿quién puede tener más interés en volver al aula de manera presencial que los maestros y maestras, que los directivos docentes, que los administrativos, que el personal de apoyo que de una u otra manera ha estado en las instituciones educativas? Nosotros sabemos de la importancia de ese contacto. Eso incide fundamentalmente en el desarrollo integral armónico de nuestros niños, niñas, desde el preescolar de 3 grados. Por eso nosotros defendemos el preescolar de 3 grados, porque es que ahí es donde empieza a cimentarse el éxito de esa construcción social
para esa sociedad incluyente, para esa sociedad próspera, para esa sociedad que le aporta a un colectivo y que privilegia el bien general por encima del particular. Esa ha sido una visión que desde el magisterio, desde el seno de la pedagogía, nosotros hemos trabajado. Una formación dialógica, una formación que permite la interacción. Y pues ese ejercicio en la escuela presencial necesariamente lleva a cercanías, a conductas propias de nuestros niños, de nuestras niñas, y más si hemos estado en un distanciamiento social, distanciamiento físico mejor, como el que hemos vivido. Entonces, por eso decimos, claro que queremos volver al aula de manera presencial, porque física, porque nunca nos hemos ido del aula. Al contrario, los maestros y maestras, nuestros directivos docentes han articulado con nosotros todo un proceso de la garantía del derecho a la educación de nuestra niñez y juventud, incluso en condiciones difíciles. Aquí ha habido una inventiva armónica entre directivos y maestros, entre los padres de familia, las comunidades educativas, para que llegue, se garantice este derecho humano de la niñez y la juventud, garantizando la vida. Este ejercicio ha garantizado y ha salvaguardado millones de vidas en nuestro país. Y hemos asumido una sobrecarga laboral, tanto directivos docentes como docentes. Hemos asumido unos sobrecostos en materia de conectividad, en materia de servicios, en materia de equipos, en materia incluso de mensajeros pedagógicos, cuando no hay la posibilidad de la conectividad, porque ustedes saben que ni el 43% de los hogares apenas en Colombia tiene posibilidad de acceso a Internet, y mucho menos la dotación, porque nuestros colegios públicos, nosotros sí que tenemos la sensibilidad de que haya al lado de los maestros y maestras, y sin embargo nos arropamos en ese equilibrio que buscamos nosotros para la identidad y el trabajo igualitario, de tal manera que todos los niños tengan las mismas posibilidades en medio de las diferencias. Entonces, es la razón de ser de nosotros, ese ejercicio. Pero el mundo cambió. Aquí apareció un fenómeno que nosotros nunca lo habíamos previsto y nadie estaba preparado para ello. Y entonces cambian las condiciones hoy de la escuela de la presencialidad, como lo hemos dicho, así como cambiaron muchas otras condiciones en otros espacios. Hay unos criterios de la comunidad científica, de la comunidad de salud, de los expertos, de la UNICEF, en donde dicen, claro, hay que volver a retomar en la medida que se pueda las condiciones de vida de todos los ciudadanos, pero tienen unas condiciones distintas a lo que pasaba hace más de un año. Y la escuela no es ajeno a ello. Y entonces por eso esa demanda, como le hemos dicho al gobierno, tiene que haber unas condiciones distintas. No es solo colocarles 3 tapabocas, una botellita de alcohol y un termómetro para la toma de temperatura. No, va más allá de todo el proceso. O sea, no es solo la señalización. Hoy aparece la ventilación como un elemento fundamental en los últimos estudios que se adelantaron. Y entonces es una responsabilidad del Estado. Nosotros no podemos aceptar que a nuestros directivos docentes les endilguen una responsabilidad que tiene que ser del Estado. Nuestros directivos docentes se la han jugado en esa tarea de ir preparando, porque igual que nosotros sentimos esa necesidad de estar en esa escuela del retorno, como lo hemos dicho, o en la escuela de la presencialidad física, mejor porque hablar de retorno es como si nos hubiéramos aislado de la escuela y nunca nos hemos aislado de la escuela. Entonces, ahí nosotros la invitación es articular ese trabajo integral, porque le hemos dicho al gobierno, hagamos ejercicios de verificación, materialícense las condiciones de bioseguridad que hoy demanda el no colocar en riesgo a nuestras comunidades educativas y de paso a los ciudadanos, porque es que abrir la escuela genera toda una serie de elementos, transporte escolar, alimentación, incluso gente que va a ir a las cercanías de la escuela a vender, porque desafortunadamente este gobierno no tuvo la capacidad de entender que la renta básica era una opción clara para atenuar este nivel de contagio que hoy tiene Colombia y que pues la coloca en uno de los sitios más altos, de los primeros lugares en mal manejo de la pandemia. Entonces, si algo nos ha enseñado esto es que tiene que haber un trabajo mancomunado. Y entonces a esas actividades de verificación y de exigencia es que el gobierno invierta los recursos, porque tiene los recursos. Nosotros no podemos seguir que en manos de los padres de familia, en manos de los maestros, en manos de nuestros directivos docentes, tengan que hacerse actividades para una responsabilidad tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución. Esta es una república unitaria donde el Estado tiene que garantizarle y que se refuerza con el artículo 2 constitucional. Ahorita ya nuestros jurídicos harán más precisiones en el tema. Y entonces esa responsabilidad que tiene que ser del Estado no puede trasladarse ni a nuestros directivos docentes, ni a nuestros docentes, ni a nuestros padres y madres de familia. Es un ejercicio que nosotros estamos diciendo, tenemos que trabajarlo mancomunadamente. Nosotros no podemos aceptar que nos vengan a endilgar responsabilidades que son propias del Estado
Y entonces ese trabajo mancomunado, como lo he planteado, tiene que ir de la mano porque somos equipo en las instituciones educativas. El proyecto educativo institucional armoniza ese ejercicio y es el que define en esos órganos del gobierno escolar las responsabilidades y las competencias para la toma de decisiones, que no las podemos ceder a ningún otro órgano. Entonces, esa autonomía institucional, todo ese trabajo en donde tiene que verificarse, certificarse si ya hubo las condiciones y mirar el momento, porque es que no es solo, vuelvo a decir, los tapabocas, el agua, el jabón y el tapete. No, los indicadores también, que como lo ha hecho la comunidad científica, marcan un derrotero. Países tan avanzados, por ejemplo, como Alemania, tienen cerradas sus instituciones educativas porque los niveles de contagio se dispararon. Igual que nos pasó aquí en Colombia. Y hoy todavía la realidad no muestra las cifras. Por ejemplo, en Bogotá tenemos un 70% de las UCI ocupadas. Lo he dicho, si en Italia decir 30% de UCI ocupada genera alarma, ahora imagínense un 70%. Se le dijo a la señora secretaria de Educación en la mesa que se creó y donde nosotros teníamos la esperanza de que ese consenso con la comunidad científica y en el debate sano que nosotros habíamos planteado, pues permitiría una construcción colectiva para ir preparando las escuelas y que en el momento oportuno se decidiera, cuando las condiciones así lo permitieran, ese retorno que queremos los maestros y maestras del país. No hay ninguna posibilidad todavía hasta que no se demuestre con ejercicios claros que están dadas las condiciones de bioseguridad, que las recomendaciones de la comunidad científica y la comunidad médica permiten ya una toma de decisiones, pero que quede en manos de los gobiernos escolares en ese contexto y en esa responsabilidad, en la dinámica de su proyecto educativo institucional, la mejor opción, porque ellos sí están de cara a su entorno, a su realidad, y eso nos permitiría a nosotros, con el mayor acierto, lo que hemos dicho siempre, volver al aula de manera presencial con todas las condiciones de bioseguridad de tal manera que no se amenace la vida. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y son muchas las dudas que tienen los docentes y la comunidad en general sobre lo que puede pasar a nivel de salud con este regreso a clases. Por eso vamos a escuchar a continuación el punto de vista del virólogo Orlando Acosta, quien asegura que a pesar de que se han visto pocos casos de niños fallecidos por causa del COVID-19, con este regreso a clases de manera presencial, esa cifra sin duda incrementará. Escuchemos. En primer lugar, están en discordia los derechos, el de la educación presencial, especialmente para los niños, y el derecho a la vida. De ahí que, pues, todos conocemos, no solamente aceptamos, sino conocemos, reafirmamos claramente ese derecho a la educación presencial de los niños por los beneficios psicosociales que ello tiene, y es deber, obligación del Estado y el gobierno y la sociedad en general garantizar ese derecho, ese bienestar social, mental, emocional y físico que tiene la educación presencial especialmente. Entonces, de ahí que organismos como la UNICEF, al referirse a las eventuales reaperturas que puedan suceder en medio de la pandemia, señala claramente que debe hacerse un balance en términos de riesgo-beneficio que las aperturas podrían conllevar, es decir, el beneficio de la educación presencial y los riesgos, y en ese caso, cuando hablamos de riesgos, es los riesgos
relacionados con la salud y la vida misma, tanto de los niños como de la comunidad educativa en su conjunto, incluyendo profesores, personal administrativo y sus familias. Entonces, en esa discusión es claro que hay que tener en cuenta unas nociones elementales relativas a la dinámica de las pandemias. Entonces, para ello, la población se divide en un conjunto de personas que se denominan susceptibles, que pueden estar expuestas o no expuestas a un eventual contagio por parte de personas infecciosas que también conforman un conjunto, y también habrá un conjunto de recuperados de la enfermedad, y dependiendo de qué enfermedad estemos hablando, también habrá un conjunto de fallecidos. Y en la medida en que los infecciosos aumentan, pues la probabilidad de infectar a unos susceptibles y expuestos es mayor, y en la medida en que haya unos infectados, podrá crecer la población de recuperados, pero también podrá crecer el acumulado de fallecidos. Entonces, mirado en esos términos, ustedes han visto videos muy divulgativos, especialmente los de la doctora Zulma Cucunova al respecto, donde enfatiza que en la medida en que aumenten los contactos en esa población a la que me he referido con esos conjuntos diferenciales, pues esos contactos conllevan que haya más infectados y desde luego que haya eventualmente más fallecidos, y en el caso particular del COVID es muy evidente que los hay. O sea que cuando se aumentan los contactos, de manera inevitable se aumenta el número de infectados y consecuencialmente el número de fallecidos. Porque al aumentar la proximidad de estos contactos, sobre todo en espacios cerrados, en aglomeraciones o en espacios educativos, pues desde luego la probabilidad de haber más infectados se incrementa. Teniendo en cuenta estos aspectos básicos resaltados por la misma doctora Cucunova, le exigimos, si se puede decir así, aunque lo solicitamos respetuosamente, pero con un carácter explícito de exigencia, que mostrará los cálculos que permiten, aunque no anticipar de manera exacta, pero sí proyectar con una determinada probabilidad el aumento de fallecidos en la comunidad educativa cuando de una situación de contactos en gran medida limitados se pasara a unos contactos exacerbados por el mismo transporte y por la misma actividad presencial en los espacios escolares. Estamos en espera de esa respuesta, que yo en particular y otros consideramos que ya la tenía a mano debido a que ella es parte de ese conjunto de respetables personalidades que están promoviendo la educación presencial en medio de la pandemia. Pero desafortunadamente y de manera pues inesperada, pues no tenía el dato de cuánto sería el incremento en número de fallecidos. Entonces, para destacar de manera concreta este aspecto de los fallecidos, entonces están discriminados por edades en todas las poblaciones, en todos los países, y en el caso particular de Colombia, el DANE muestra en datos a 17 de enero de 2021 que han fallecido desde marzo a 17 de enero de 2021, han fallecido 101 niños menores a 5 años y 47 niños hasta llegar a la edad de menos de 15 años, o sea, 148 niños en total fallecidos menores de 15 años. Y además hay un certificado de manera cierta con prueba molecular que fallecieron por COVID-19, mientras que hay 300 fallecimientos en menores de 15 años clínicamente atribuidos o compatibles mejor con COVID-19, aunque no fueron verificados con prueba molecular de RT-PCR, como se conoce. Entonces, esto es demostrativo de que si en una situación de contactos en gran medida limitados hay ese número de fallecidos, pues cuando estos contactos se exacerben en el transporte y en los mismos espacios escolares, pues desde luego su número se podría incrementar.
Por otra parte, algunos argumentan que los niños son prácticamente inmunes a la infección y que tampoco la transmiten, hablando de la infección por coronavirus SARS-CoV-2, que es el agente causal o causante del COVID-19. Pero datos muy preliminares al comienzo de la pandemia, cuando hubo un cierre prácticamente total de las escuelas y colegios, esa conclusión se extrajo en la dirección de que no se infectaban y no transmitían el virus. Pero luego, cuando hubo algunas experiencias de educación presencial, se confirmó que los niños se infectan igualmente que los adultos. La doctora Cucunova, ella misma lo reconoce en mayo de 2020 en uno de sus videos, aunque la transmisión de ellos hacia otros y especialmente a los adultos, sobre todo en los niños menores de 10 años, tiene una eficiencia menor que se ha estimado entre un 50 y un 60% comparada con la de los adultos. O sea que también lo transmiten. O sea que no hay ningún estudio que señale que los niños no transmiten el coronavirus. O sea que con esa diferencia, los menores de 10 años, al tener una eficiencia menor, pues contagiarán a menos personas, pero lo harán, incluyendo a sus mismos compañeros. Entonces esto es bien importante tenerlo en cuenta porque claramente los niños al infectarse, la pregunta es concreta, es si se infectan más o menos que la comunidad en la cual está inmersa la escuela o el colegio. Entonces, los estudios más amplios, el mayor número de ellos, la gran mayoría de los estudios muestran que las escuelas, en términos de contagios, son similares a los contagios o a la tasa de contagios en la comunidad respectiva. Es decir, que si en la comunidad la pandemia tiene un alto índice o una alta tasa de contagios, igualmente ocurrirá en la escuela. Y son escasísimos los casos en que se muestra que la escuela tiene menos contactos que la comunidad respectiva, y también muy escasos los ejemplos donde la escuela tiene mayor número de contagios comparado con la comunidad respectiva. Dicho de otra manera, si se quiere controlar los contagios en la escuela, pues hay que controlar los contagios en la comunidad. Y como ustedes han visto, hablando de la comunidad, una comunidad como la ciudad de Bogotá, o que se puede hablar por localidades, desde luego, uno diría que la pandemia, de la manera como la han manejado, las estrategias que han utilizado, pues implica que no terminará. Ustedes han visto que cuando las camas UCI empiezan a bajar ya del 70, 60%, las consideran como si fuera un lucro cesante y empiezan a decir hay que activar más la economía, hay que abrir más las interacciones entre los pobladores para que la pandemia suba, para que el número de infectados suba y hay espacios suficientes para que puedan ir a morir dignamente una proporción de esos infectados, como de hecho se ha visto. Esto tiene cuestionamientos éticos, desde luego, cuando la pandemia se maneja de esa manera. A diferencia de cómo se ha manejado en otros países, que desde los primeros comienzos hubo medidas severas, drásticas de prevención y mitigación que han conducido a que muchos países tengan 3 muertos por millón de habitantes, como China, donde se originó la pandemia, Singapur, Nueva Zelanda, con 5 fallecidos por millón de habitantes, por ejemplo, Corea del Sur con 28 fallecimientos por millón de habitantes, Japón 42 fallecidos por millón de habitantes, y Colombia tiene 1.100 fallecidos por millón de habitantes. Y el consuelo es que hay otros países que es cierto que tienen unas tasas mayores de fallecidos por millón de habitantes, incluyendo Estados Unidos, Bélgica, que es una de las más altas, 1.800, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea que claramente no ha habido acierto en las medidas de prevención y mitigación de la pandemia en el caso de Colombia y en particular en Bogotá. Entonces todo esto llama a que si hay reapertura de escuelas se deba tener en cuenta las recomendaciones que ha hecho la UNICEF
y también los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Entonces, para resumir, el caso de UNICEF, hay 85 requerimientos que se tienen que cumplir durante la preparación de la reapertura, 60 durante el momento de la reapertura y 38 requerimientos una vez se realice la reapertura. En el caso de los CDC de Estados Unidos, los centros a los que me referí, allí se resumen de una manera más sintética, pero están comprendidos también dentro de las recomendaciones de la UNICEF, 5 aspectos centrales, que son el uso de mascarillas de la calidad, es decir, de las normas de calidad aprobadas por la autoridad competente, no cualquier mascarilla artesanal como las que ustedes han visto y que hemos criticado desde hace ya varios meses, que no protegen totalmente ni al contagiado que contagia a otros, ni al susceptible que sea contagiado. También están las infraestructura para que pueda haber una lavado de manos con todos los requerimientos, también unas medidas de desinfección de las instalaciones escolares y también muy importante, quizá de lo más importante, lo que se llama el tracing en inglés, o es el seguimiento, la detección y seguimiento de los infectados, el aislamiento de ellos. Entonces eso requiere, todas estas medidas requieren inversiones financieras para la infraestructura física y la infraestructura humana, es decir, todo el personal capacitado para detectar los síntomas que puedan ser sugestivos de enfermedad COVID u otras enfermedades, el aislamiento de los que estén con algunos síntomas y espacios apropiados para el aislamiento tanto de profesores, estudiantes o empleados administrativos, la toma de temperatura y también pues la toma de muestras de manera sistemática para determinar los asintomáticos, que como ustedes conocen, los asintomáticos también transmiten la enfermedad, así no tengan síntomas. Entonces, toda esa infraestructura física y humana a la que me refiero es la que no parece estar garantizada, al menos en los espacios escolares públicos. También debe haber una renovación del aire debido a que la vía de transmisión principal del coronavirus es el aire, aunque puede ocurrir por gotas de saliva mayores a 50 micras a una distancia hasta de 2 metros o un poco menos, pero aquellas gotas de saliva con diámetros inferiores a 50 micras pueden difundirse, suspenderse en el aire y avanzar hasta 8 metros de la persona que las emitió. Esas se pueden acumular en los espacios educativos como los salones, y si no hay dispositivos que detecten si el aire se está renovando o no, pues crean un gran riesgo. Como ustedes han visto, desde el principio de la pandemia se ha insistido que las vías de contagiarse están representadas por la cavidad oral, por la boca, por las fosas nasales y por los ojos. O sea que cuando en el aire hay una concentración relativamente alta de partículas virales, también se puede infectar una persona a través de los ojos. De hecho, para mencionar hallazgos científicos, una persona infectada con solo respirar puede emitir en un minuto hasta 100.000 partículas virales. O sea que en una hora habrá emitido varios millones, y si no se renueva ese aire puede infectarse. Para hacer una comparación con el virus de la influenza, el que produce la gripe o gripa que llaman popularmente, con 10.000 partículas que se acumulen por metro cúbico es suficiente para que se infecte una persona que permanezca una hora respirando ese aire. Entonces es un aspecto preocupante porque parece que las instituciones educativas no tienen dispositivos para esa detección ni para renovar el aire, que se debe renovar no de cualquier manera, porque no se puede sacar de un salón y arrojarlo, por ejemplo, a un corredor o arrojarlo al vecindario. Tiene que haber filtros, o sea, unos dispositivos ingenieriles para asegurar que esa renovación del aire sea la que se haga con normas estrictas de bioseguridad. Entonces, mirando todos esos aspectos, entonces, confrontando el derecho a la educación presencial de los niños que todos reconocemos, debe confrontarse, hacerse un balance
con el derecho a la salud y la vida, que también está amparado para los niños con el mismo artículo 44 de nuestra Constitución, y también el derecho a la salud y la vida para los adultos, es decir, a las personas de cualquier edad. O sea que, resumiendo, quiero insistir en que si no se disipan o controlan esos riesgos que amenazan la salud y la vida en actividades presenciales en las escuelas y colegios, pues sería no ético al menos hacer una reapertura que conduciría a exacerbar, a incrementar el número de fallecidos por COVID, que claramente se incrementaría debido a que se incrementan los contactos desde la comunidad educativa. O sea que quiero un aspecto ya específico resaltar que me estaba pasando, es que los niños cuando van a las escuelas son un verdadero puente de contactos entre las familias. Si un niño procede de una familia donde hay algún infectado y el niño lleva la infección al colegio, este la transmite a otro niño y ese niño a su vez la lleva a su familia. Y los miembros de la familia, si están en actividades laborales, pues contagiarán eventualmente a otros miembros de la comunidad. De ahí que se resalte que si en la comunidad está alta la pandemia, también lo estará en la escuela. Para terminar, solamente un par de indicadores. Estos son muy fáciles de comprender, son muy gráficos. Si tenemos alrededor de 3% de pruebas positivas de PCR en los últimos 14 días para COVID, entonces ese porcentaje configura el riesgo más bajo. Cuando tenemos ya 10% de pruebas positivas de PCR, configura el riesgo más alto en esa escala definida por los CDC de Estados Unidos. En el caso de Bogotá, aunque ha venido descendiendo, ese porcentaje en los últimos 14 días está alrededor de un 16%, o sea que está por encima del riesgo más alto. También se puede contabilizar o tener en cuenta otro indicador, que es el número de casos positivos por 100.000 habitantes. Cuando se tiene 5 por 100.000 habitantes es el riesgo más bajo, y cuando se tiene 200 en adelante es el riesgo más bajo. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y a continuación vamos a escuchar al abogado y asesor jurídico de FECODE, Carlos Rincón, quien habla sobre las implicaciones jurídicas y legales del regreso a clases de manera presencial y qué implica esta alternancia para las instituciones educativas. En primer lugar, pues, luego de agradecer, por supuesto, esta invitación, es comentarles acerca de todas las responsabilidades que valga recordar la intervención de la señora coordinadora en este espacio. Se preguntaba ¿y tenemos responsabilidad jurídica o no la tenemos? Yo quisiera, para ir más allá de mis palabras, recomendarles un artículo del diario El País, en donde prácticamente se está diciendo claro que hay responsabilidad cuando se demuestre negligencia. Y quiero iniciar por decir que la negligencia se pide tanto del Estado como de la institución educativa. Quiero hacer un resumen
de esa responsabilidad de la que hablan muchos abogados y que se sabe que están dispuestos a demandar en caso de que las consecuencias, no solamente para la vida, sino para la integridad física, ya está demostrado que esta enfermedad deja serias complicaciones en algunos casos para la vida de las personas, de tal suerte que hay unas posibilidades de demanda que por supuesto que con base en la explicación que ahorita vamos a dar, tendría que entrar a responder el directivo docente. Entonces esa responsabilidad en medio de la denominada alternancia por parte del gobierno nacional proviene por allá de la directiva ministerial 11, una directiva que no se puede olvidar y que, abro comillas, dice lo siguiente: en este contexto, cada Secretaría de Educación como autoridad responsable de la organización para la prestación del servicio educativo deberá adoptar los respectivos protocolos a partir de las orientaciones, escúchese bien, no directrices, no está hablando de mandatos, de orientaciones, y con eso está deslindando su responsabilidad el gobierno nacional, dados por el sector salud, y las orientaciones pedagógicas entregadas por esta cartera, las cuales deberán, escúchese bien, adoptarse en cada establecimiento educativo bajo el liderazgo de los directivos docentes. Directiva Ministerial 11, bajo el liderazgo de los directivos docentes. ¿A quién está endilgando la responsabilidad? Es la pregunta y la respuesta es muy sencilla. La propia directiva responde con una lectura exegética y tranquila, no da lugar a una interpretación distinta, que la responsabilidad es de la institución educativa, de los directivos docentes, quienes deberán implementar esos protocolos con base en unas simples orientaciones. Entonces, para el caso de los directivos docentes de Bogotá, pues a uno le resulta que es absolutamente diciente acerca de esa responsabilidad la reciente circular 003, que dice lo siguiente: para el caso de los directivos docentes o docentes que no hayan reportado ninguna condición de vulnerabilidad a través del test, o que no lo hayan diligenciado, o que no lo hayan diligenciado, serán convocados por los rectores, rectoras, directores y directoras de los colegios públicos de Bogotá para realizar su trabajo de manera presencial, teniendo en cuenta que se consideran como habilitados para el retorno, de tal suerte que no importa si no se realizó un testeo correcto, una toma de pruebas adecuada, aquí lo que importa es que sea el propio docente el que deba correr con la suerte o no de estar contagiada, pero endilgándole la responsabilidad de la convocatoria al director de la institución educativa. Ojo, esto es delicado, esto es grave, porque de ahí deviene la base de la responsabilidad, porque se está endilgando y generando una posición de garante respecto de esa asunción del manejo de la pandemia hacia el directivo docente y no hacia el empleador, que es el Ministerio de Educación Nacional, con relación a los docentes. Ahora bien, en estas resoluciones 666 del 24 de abril de 2020 y la resolución 1721 de septiembre de 2020, en el artículo 3 dice: plan de alternancia educativa. El Ministerio de Educación orientará a las entidades territoriales certificadas en educación para que implementen en su jurisdicción un plan de alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado en la presente resolución. Pero escúchese bien el verbo que se utiliza: orientará. Hay un deslinde total de las responsabilidades, entre otras cosas porque el Consejo de Estado ya se ha pronunciado en otros casos de responsabilidad civil contractual y extracontractual en los que se deslinda el Ministerio de Educación Nacional por estos verbos, y entre otras cosas porque la educación en este país es descentralizada, pero es unitaria cuando es disponibilidad de recursos. Yo te digo qué recursos utilices, pero usted tiene que asumir todas las responsabilidades. Allá sí es descentralizada la educación y no en el manejo de los recursos. Entonces es una situación que de entrada nos va vislumbrando que hay una responsabilidad directa por parte de los directivos docentes en el manejo de la pandemia en sus instituciones educativas. Una responsabilidad en el caso de contagio, una responsabilidad directa
por virtud de estas resoluciones, circulares y directivas ministeriales. Entonces, una vez vista y clarificada esa responsabilidad, uno tiene que entrar a preguntarse si todas esas directivas derogaron la Constitución y las normas legales que protegen la vida y la integridad física de la comunidad educativa, de los ciudadanos colombianos, de los seres humanos que nacimos en el territorio colombiano. Entonces, el artículo, habrá que revisar desde el artículo 4º constitucional, que dice que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. ¿Qué disposiciones constitucionales, como aquí se ha venido dialogando, pues por supuesto no van en contravía, sino que deben complementarse con relación a los derechos a la vida, la integridad física, la salud y la educación? Está el artículo 11, el artículo 44, el artículo 45 y el artículo 67. Yo recomiendo a todos los directivos docentes leerse, por ejemplo, la sentencia T385 de 1995. Este tema de salvaguardar la vida, la seguridad, la integridad física de los docentes, de los directivos docentes, de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, lo ha explicado la Corte desde el año 1995 y ha dicho que la función social de la que habla el artículo 67 significa que deba garantizarse la protección de la vida, la integridad física de toda la comunidad educativa. Ahora bien, habrá que preguntarse, y lo he venido consultando, si para el manejo de todos estos elementos de bioseguridad, si para la redacción de consentimientos informados, como ya lo vamos a ver, se otorgaron capacitaciones o si estas funciones hacen parte de su manual de funciones, porque ahí empieza la responsabilidad disciplinaria derivada del artículo 6º constitucional. O sea, no solamente una responsabilidad civil, sino aquí vamos a empezar a ver la responsabilidad disciplinaria. ¿Qué dice el artículo 6º constitucional? Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, pero los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Ahí está la responsabilidad disciplinaria. Ahora, la responsabilidad civil, ¿de dónde proviene? Proviene del artículo 2347, que con su sola lectura se va a empezar a entender de dónde proviene esta responsabilidad. Toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado. Y dice el inciso 2, así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. ¿Qué artículo tan diciente? Y es el artículo a través del cual se ha venido indilgando responsabilidad civil contractual a través de la matrícula y responsabilidad civil extracontractual a través de la posición de garante que se tiene o el deber de cuidado que se tiene dentro de la institución educativa por parte de los directores de colegio. Entonces, a partir de esa clarificación de las responsabilidades, viendo el artículo 4º constitucional, que la Constitución es norma de normas, pues habría que entrar a mirar el Código de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006, que en su artículo 43 y 44 exhorta a las instituciones educativas a velar por la vida e integridad física de las comunidades educativas. Por ejemplo, el artículo 43 dice, obligación ética, como lo mencionaba el señor rector, aquí está la obligación ética de las instituciones o establecimientos educativos, abro comillas, las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida e integridad física y moral dentro de la convivencia escolar, absolutamente aplicable para el caso presente. El artículo 44 de esa misma ley 1098 dice lo siguiente para los directivos docentes y docentes. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para, numeral 4,
garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. En ese orden de ideas, entonces nosotros estamos observando que hay una obligación, un deber de cuidado por parte de los directivos docentes, que esa obligación y deber de cuidado no puede estar aparejada por una obligación o una exhortación por parte de las secretarías de educación y asimismo por parte del gobierno nacional a implementar unos protocolos que primero no están dentro de su manual de funciones y segundo, no se ha recibido una capacitación adecuada para realizarlo, lo cual terminaría por comprobar una negligencia en el manejo de esos protocolos, lo cual es responsabilidad del Estado y recaería, por supuesto, en el directivo docente. Perfecto, que no se logró mostrar la negligencia porque se actuó con los recursos y con el debido cuidado del que habla el Consejo de Estado y del que hablan los protocolos y todas esas resoluciones. Claro, pero es que eso se va a demostrar hasta el final del proceso. Y para eso, ¿en qué se tiene que incurrir? En una serie de costos, de costas del proceso, que no son nada sencillas de cubrir a la hora de llevar a cabo un proceso administrativo por responsabilidad contractual o extracontractual, de tal suerte que la mejor manera actualmente, no solamente basado en lo científico, que es prácticamente lo más importante, sino que en estos elementos jurídicos la decisión debería ser la prevención, la prevención. Entonces, eso sería en lo administrativo, en lo civil, en lo disciplinario, pero por una querella desde lo penal, porque si se lograra obtener la evidencia que el profesor estaba contagiado, que no respondió ese test de autorregulación que ahora se inventó la Secretaría de Educación en la circular 003, que viene por allá de la 001 de este año, entonces ahí sí tendría que decirse, pues lo que este señor está haciendo es una violación de medida sanitaria establecida en el artículo 368 y en el 369 una propagación de epidemia, lo cual está sancionado en el primer caso de 4 a 8 años de prisión y en el segundo de 4 a 10 años de prisión. Entonces esto es absolutamente delicado. Quiero prácticamente finalizar esta intervención hablando sobre el consentimiento informado. En el documento Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, se dice: opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con encuentros presenciales en los establecimientos educativos consentidos por las familias y los estudiantes. Asimismo, habla de retomar de manera gradual y consentidas por las familias y los estudiantes la presencialidad. Y esta última resolución 003 de 2021 de la Secretaría de Educación Distrital, pues dice lo siguiente: cada colegio deberá adelantar las gestiones pertinentes con el fin de recibir y disponer de manera adecuada los consentimientos informados. Escúchese bien, recibir y disponer de manera adecuada los consentimientos informados debidamente suscritos por los responsables de los y las estudiantes que regresarán a la presencialidad escolar en el marco de la gradualidad o de este programa RGPS para el año 2021. Requisito previo y necesario para dar paso al proceso de reapertura. Nos resulta absolutamente grave que este consentimiento informado sea obligación de los colegios, quienes no han recibido ninguna capacitación para llevar a cabo la redacción y la entrega por su parte a los padres de familia de esos consentimientos informados, y que nosotros ya conocemos que la principal causa de demandas en el Consejo de Estado, siendo análogo el caso por negligencia médica, provenga de la falta o el inadecuado diligenciamiento de los consentimientos informados. En ese orden de ideas, por ejemplo, para traer a colación
una situación que se presenta, es que en el Ministerio de Salud, en el documento, en la guía técnica denominada Garantizar la funcionalidad de procedimientos del consentimiento informado, de 4 de febrero de 2016, pone unos elementos que debe contener el consentimiento informado, entre los que se destacan los siguientes: ¿qué fin u objetivo se buscan? ¿Cuáles son los beneficios que se esperan? Y esto es muy importante. ¿En qué riesgos se puede incurrir y cuáles son las alternativas disponibles para superar esos riesgos? Pues, ¿cómo va un directivo docente a conocer esa información y a diligenciarlo debidamente? Se está haciendo merecedor a un presunto proceso de responsabilidad penal, civil y disciplinaria, porque es que no ha recibido la capacitación y al no tener esas funciones está actuando con negligencia. En ese orden de ideas, lo que todos los abogados coincidimos es que el consentimiento informado no es una exoneración de la responsabilidad de la institución educativa. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.